Necesidad, demanda y deseo en psicoanálisis. Estos tres conceptos son conjugados generalmente, digamos, a la hora de hablar de todo aquello que nos causa. Es decir, una idea de poder pensar el padecimiento o el sufrimiento de un sujeto y caemos en cuenta de que las causas que lo pueden llevar a eso pueden ser de diferentes orígenes, digamos. Hay una definición sobre este tema que Lacan explica muy bien en sus escritos y tiene que ver con una definición que él da en relación a una operatoria que se produce en un momento mítico, digamos, del sujeto, necesaria para que el deseo pueda existir y ver de qué manera puede instalarse en nuestras vidas. Parafraseando un poco esta definición, no la voy a leer textual del escrito, si quieren lo pueden ir a buscar, está, si mal no recuerdo, en La subversión del sujeto. Lacan va a decir que hay una definición, o para empezar a poder entender un poco de qué se trata este deseo, que tiene que ver con respecto a la diferencia o cómo se ubica en relación a los otros dos, que es por un lado la necesidad, que lo ubicamos del lado de una causa más orgánica o biológica, y la demanda, que como siempre decimos en psicoanálisis es demanda de amor, es demanda de presencia, de ausencia, amores y odios, que como a veces nos gusta decir esto, bueno, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Decimos que el deseo es aquello que se desprende de la demanda, producto de un desgarro en relación a la necesidad biológica. Es decir, que producto de esa operatoria, producto de esa división que genera la intervención del lenguaje en nuestras vidas, es que se puede producir un resto, se puede producir una caída, se puede producir una pérdida, y es en relación a esa falta que puede originarse, digamos, el momento en el que el deseo comienza su existencia o su recorrido. Hay que decir que cuando hablamos de necesidad, como uno de los tres conceptos que estoy trabajando hoy, me refiero a pensar las cuestiones humanas en relación a un objeto hacia el cual nos podemos dirigir y desde el cual, en función de una causa, pueda responder a algo del orden de lo biológico o, por ejemplo, del orden de lo orgánico. Es Freud, en realidad, el que trabaja la teoría de la pulsión, dando cuenta de este desgarro del que les hablo, aunque él haya sostenido durante gran parte de su obra la idea de una pulsión en relación a un concepto más bien energético del aparato psíquico, pero también hay que decir que es él el que instala este desgarro mítico en relación a cómo nos vamos a dirigir a un objeto de la realidad, el cual vendría a satisfacer de alguna manera nuestras necesidades. Esta teoría pulsional es una teoría realmente muy importante, ya que da cuenta de la diferencia que puede existir, ¿no?, en relación a lo que llamamos el instinto, porque nosotros, para decirlo rápidamente, podremos pensar que el instinto es aquel saber que se instala en relación a un objeto, es decir, nosotros podríamos ubicar esto más del orden de lo animal. En el reino animal, cuando existe una necesidad del tipo biológico, como puede ser, por ejemplo, hay muchas, ¿no?, pero como puede ser, por ejemplo, la necesidad de alimentarse, la necesidad biológica de la procreación, la necesidad de beber, bueno, cualquier tipo de necesidad que tenga que satisfacer para sostener lo vital o la supervivencia, Freud va a marcar que ahí existe una ruptura en el cual, por existir, digamos, un objeto que ya se encuentra, digamos, perdido, ¿no?, ahí la relación con el instinto en el ser humano se pierde, por ende nunca puede haber una correspondencia entre el sujeto y el objeto, una correspondencia directa que venga, digamos, a satisfacer de manera plena, me atrevería a decir perfecta, que cierre, digamos, ¿no?, el circuito y que la necesidad sea satisfecha. El problema se presenta para nosotros, para los seres humanos, para el sujeto, si lo queremos llamar así, cuando entramos a jugar con el campo del lenguaje. Podríamos decir que la entrada del lenguaje también es una entrada, digamos, mítica, porque el lenguaje, digamos, no nos permite definir un origen del recorrido, ya que nuestra existencia va a estar siempre mediatizada por
un campo otro, como solemos decir, un lugar de referencia hacia el cual nos dirigimos, ¿no? Y desde el cual somos hablados, somos pensados, somos mirados. A partir de este momento mítico, como dije recién en relación a cómo nos va a atravesar el lenguaje, esa necesidad biológica, y vamos a decirlo así, más del orden incluso de lo animal y de un saber absoluto que corresponda a un objeto y que de esa manera la cosa cierre, se ve suprimida, se ve reprimida, se ve barrada. Y el lenguaje es aquello que nos permite entrar en el mundo de la cultura. Por eso decimos que del lado del reino animal, por ejemplo, existe el instinto, ¿no? Y del lado de los seres humanos queda la cultura, queda el deseo. El lenguaje en realidad es lo que nos permite pensar el mundo, ¿no? Y poder articular algo del orden de lo que entendemos por realidad, porque va a ser en función de la entrada del significante y de la pérdida, digamos, como decía en un principio, de ese resto, que va a proporcionar un agujero, digamos, que nos deja de alguna manera en un borde, ¿no? Que nos va a permitir recorrerlo. Uno podría decir metonímicamente, incansablemente, ¿no es cierto?, hacia algún objeto de la realidad, digamos, ¿no? El deseo, el problema que tenemos con el deseo es la forma en que se nos presenta. Digo esto porque, bueno, muchas veces pensamos que el deseo es una cosa que queremos satisfacer, digamos, encierra muchos problemas, ya que se presenta siempre como algo esquivo, como algo engañoso, presenta dificultades, genera angustia, y que es sostenido, y acá viene el otro concepto, en función de una demanda. A partir del momento en que estamos atravesados por el significante, ya estamos, digamos, en el campo del deseo, por así decirlo, ¿no? De un deseo que, como dijimos antes, no es hacia lo que nos dirigimos, sino un deseo que nos tiene, un deseo que nos toma. Esto nos permite, por ejemplo, en términos clínicos, dejar de lado un poco las ideas de una causa biológica u orgánica. Con respecto al deseo hay muchas elaboraciones y de hecho bueno, la psicoanalítica no es la única que maneja esta teoría, pero me parece hacer un punto importante con respecto a lo que plantea Lacan, y es que en relación a este concepto hay una segunda vuelta del asunto, y es que esto nace en el campo del gran otro. El deseo, como dice Lacan, es el deseo del otro. Y muchas veces pensaba que lo que suele suceder con este tema es que las intervenciones del tipo más bien psicológicas o conductuales son las que fracasan en este punto, ya que el sujeto en ese sentido es o llega, digamos, en un punto de mayor desconocimiento sobre aquello que desea o aquello que dirige. Nosotros solemos decir con las mejores intenciones, bueno, uno quiere esto, quiero lo otro, me gustaría esto, lo ideal. Bueno, hay que ver por qué eso se instala de esa manera, ¿no es cierto? Y qué nos sucede a la hora de encontrarnos con ese deseo que por definición pensamos que nos viene de otra escena, ¿no? A mí me resulta, para ir cerrando un poco este pequeño video sobre estos tres conceptos, muy interesante la propuesta de poder pensar el sufrimiento o la famosa enfermedad, ¿no es cierto?, como siendo algo de lo cual el sujeto padece sin tener que hacerse, digamos, responsable de sus elecciones. Cuestión que muchas veces solo genera más culpa y de alguna manera ayuda a reforzar el síntoma. El sujeto responde, digamos, de manera o de forma pulsional a una demanda que le viene de esa otra escena, un discurso que lo ha tomado, que lo hace padecer y que dicho sujeto, por otra parte, también podemos decir que ha comprado, vamos a decirlo así, entre comillas, ubicando, digamos, un saber en el lugar de la verdad. Espero que les haya gustado el video y les mando un saludo grande.